exactamente. Si sí. Villaurrutia no le permite entrar en la antología de Laurel, Ajá, nadie hubiera podido dejarle entrar con los pesos pesados claro. en la mejor, tal vez la mejor antología de poesía iberoamericana del siglo XX, ¿no? Sí, verdad, es una antología que fue un hito. Y que termina siéndola solo Villaurrutia, todo el Sí. mundo lo dice. Y además, pues viene el pleito porque el criterio que pone Villaurrutia es que no hubiera escritores jóvenes, sacan a Miguel Hernández, se enfurece León Felipe, le calienta la cabeza a este Pablo Neruda, retiran sus poemas, y el único joven que hace berrinche y sí se queda, pues es Octavio Paz. Es Octavio ¿no? Paz, exactamente. Entonces, sí, él está en la antología y eso provoca mucha molestia. Es una de las razones por las que Neruda también rompe con Paz, con el joven Paz, ¿no? Claro. Entonces, Paz, entonces, estamos hablando de 1942, tiene 28 años, no tiene realmente una obra, no tiene cómo ponerse al nivel de Huidobro, de Neruda, del mismo Villaurrutia, Sí. de los consagrados, ¿no? Y después, él es injusto con Cuesta en Poesía en Movimiento, porque no incluye No lo Cuesta, incluye, ¿no? claro. Sí, él después hace su famosa Que es antología. un pecado, pero no pecado Exactamente. mortal, ¿no? Sí, exacto. Sí, tampoco le gustaba tanto la poesía de Cuesta. Pero pues finalmente tenía que hacer una relación, una antología de los poetas de la generación, Ujú. no necesariamente los que le gustaran, ¿no? Claro, exactamente, que además es el gran problema con las antologías, el que te gusta y el que tiene que estar en realidad, ¿no? Todavía se sigue peleando con las antologías que acaban de hacer, Siempre son. que son muy polémicas, ¿no? Fíjate que ese es un aspecto importante de la exposición de contemporáneos, porque en esa vitrina lo que nosotros presentamos es la polémica, el gran debate que abren los contemporáneos por la poesía mexicana, en tres sentidos. En primer lugar, la antología se llama Poesía Mexicana Contemporánea. Entonces, y ahora los españoles dicen que toda la poesía que se hace en español es española. No existen poesía argentina, no existe poesía Peruana, chilena, sí. peruana y menos mexicana, ¿no? Claro. Entonces, ellos cuando ponen el dedo en la llaga, es la primera antología que se llama Poesía Mexicana Contemporánea, la primera. Sí. Y no solamente lo ponen, sino que les mandan a publicar la antología a España, firmada por Maroto. Entonces mira. la publican en España, firmada por Maroto, ¿no? Y luego sigue el debate cuando los emigrados españoles, entre ellos Alto Laguirre, llega a México y dice, no existe la poesía mexicana, ¿no? Entonces, comienzan, el debate es por Juan Ruiz de Alarcón, por Sor Juana Inés de la Cruz, por la Claro. poesía mexicana, y en esa vitrina ves el presente de la lírica mexicana de Alto Laguirre, Ajá. que años después dice el prólogo, una antología que fundamentalmente está la generación de contemporáneos, dice el prólogo que no solamente había escrito de lo que no sabía, que existe una poesía mexicana por tonos, temas, sonoridades y originalidad. Dice, y es mexicana no solamente para los escritores mexicanos, nacidos en México, sino que también es mexicana para aquellos que hemos venido a este país y hemos decidido ser mexicanos. Es el prólogo de Alto Laguirre. El debate es importantísimo, sí, ¿no? Y el otro debate, pues, es el que tienen con Manuel Maplesarce, porque terminan diciéndole a Maplesarce que muy vanguardista, muy futurista, pero termina escribiendo en alejandrinos. Eso le escribe Cuesta, eso irrita muchísimo a Manuel Maplesarce, sí, que hace su antología, que también se llama la Antología de la Poesía Mexicana Moderna, y les contesta con una serie de insultos homofóbicos y etcétera, 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 claro, ¿no? Que ya no tiene que ver con el nivel. Pero, digamos, la antología es un emblema de la generación, es una obra que intelectualmente rebasa las antologías que se habían hecho hasta entonces, y que además tiene un punto de vista estético. El punto de vista estético, dice Cuesta, es el de la cámara fotográfica. Es el registro preciso con un punto de vista. El punto de vista no se puede perder, por eso es tan importante en cada presentación bonito, sí, de cada uno de los poetas, el contenido que viene, el contenido crítico de cada obra de cada uno de los poetas. Entonces, la antología en ese sentido es un emblema y es una declaración de principios de la generación de contemporáneos.
tú crees que este foco sobre la poesía hizo que Monsiváis tuviera también tanto interés por la poesía mexicana? Claro. Seguramente, ¿verdad? Sí, no, seguramente. De hecho, a mí me hizo una dedicatoria muy bonita de su antología y tiene que ver con eso, porque Ah. ese día que me la autografió estábamos hablando sobre la antología de Cuesta. Y entonces el asunto es que, además, bueno, si te fijas, él le gana el tema de la poesía de la poesía del siglo XX a Pacheco. Sí, sí, sí. La publican en la misma editorial, en Empresas Editoriales, Sí. y Pacheco termina siendo la del siglo XIX. La del XIX, sí. Y Monsiváis la del siglo XX, Así ¿no? es. Él dice que la sacó muy rápido. En realidad es su primer libro, su primer gran libro, ¿sí? sí. La antología es su primer gran libro. Ujú. Y él dice que la sacó demasiado rápido y que tiene muchos errores, ¿no? Eso es lo que me contaba. Claro, pero también era una coquetería de su parte, le gustaba decir casi incluso de las últimas cosas que publicó, el prólogo de Eugenia Huerta, dice que se quejaba mucho de que había que hacer todavía revisiones porque le Siempre. faltaba, ¿no? Quizás era una de sus formas de ser y de escribir, ¿no? Insistir y insistir y corregir y corregir. Pues su pasión por la corrección del estilo, ¿no? Eso es lo que hacía que se esperara tanto un prólogo de Carlos Monsiváis, porque lo hacía y lo rehacía y lo rehacía y lo rehacía. Había muchas versiones de cada uno de sus escritos, pero yo creo que sí es una obra de juventud. Ajá. Y que obviamente él trabajó el tema contemporáneos a un nivel que pues pocos han trabajado, y yo creo que en realidad su gran obra de contemporáneos es el de Lo Marginal en el Centro. Sí, claro, el de Salvador Novo. ¿no? Y si tú te fijas, es un libro que venía anunciando desde Amor Perdido en el ensayo que hace sobre Novo. Dice que va a dejar entre paréntesis al personaje, el personaje final, que le duele y le cuesta tanto trabajo asimilar ese Salvador Novo, que apoya a Uruchurtu con su cruzada moralista, homofóbica, con las racias, que ese Salvador Novo que es capaz de destruir su talento por la frivolidad, Ujú. por la búsqueda de por el lujo y su exagerado placer por la estabilidad económica, y ese Salvador Novo que termina apoyando la invasión de la ciudad universitaria claro. en el 68. Sí. Es decir, eso le duele mucho a Carlos y dice que va a hacer una obra para explicar. Y es muy importante el libro de Lo Marginal en el Centro, Mucho, porque Monsiváis lo que hace es trabajar el gran material psicológico que deja Salvador Novo en su obra. Si hay un autor que realmente se desnuda ante todos los lectores, es Salvador Novo. Pero no solamente por el exhibicionismo que todos claro, conocemos, sí. el transvestismo, no, sino que además Novo, por Pedro Enrique Sureña, tiene una gran influencia en el freudianismo. Él lee a Freud y él... Es uno de los primeros lectores de Freud en México. Exacto. Y aparte él dice que él se ha examinado a sí mismo y que su obra es parte del examen de sí mismo. Es decir, es de los pocos escritores que realmente exhiben su inconsciente, exhiben su interioridad, Sí, y es no verdad. tienen miedo. Digo, creo que no hay ningún libro en toda la tradición iberoamericana de los alcances de interioridad que tiene la Estatua de Sal. Ninguno. Que por eso se tardó tanto en publicar, finalmente. Pero yo ninguno, no conozco un solo autor en lengua castellana que tenga los alcances de exhibición que tiene Salvador Novo en la Estatua de Sal y en muchos textos más. Entonces, Claro. lo que hace Carlos, creo, es trabajar todo ese material literario y ese material psicológico para entender quién es Salvador Novo, quiénes son los contemporáneos y cuál es su significado cultural. Y a mí me da la impresión de que ese libro, que efectivamente es uno de sus mejores libros, él decía que era uno de sus preferidos, al menos era uno de sus libros preferidos, si no el mejor, uno de sus preferidos. A mí me da la impresión de que también es una suerte de autobiografía soterrada. Sí. Es decir, estaba ahí también Exacto. hablando de sí mismo. Así es. Y viendo los peligros a los que se enfrentaba, es decir, o convertirse en el intelectual más aplaudido, el intelectual más visible, pero cómo
no quedar como un cortesano. Así Es es. decir, ese era el verdadero peligro, estar siempre en todo, pero al mismo tiempo no ser el intelectual cortesano y seguir estando en el margen, en el centro, pero en el margen. Sí, así es. Cómo la marginalidad se convierte en central es una gran reflexión de Carlos, pero además yo creo que Carlos ahí lo que nosotros vemos es que lo que nos está presentando, y creo que se puede ver en diferentes libros de él comienza con la gran reflexión de Vasconcelos y la autobiografía, los 4 tomos, y él lo que dice es que esta exhibición del personaje es una exhibición rabiosa, auténtica, valiente, pero que en un determinado momento llega a ser, llega a defraudar, ¿no? Por las contradicciones del personaje. Él ve que la autoexhibición y los aportes literarios autobiográficos de Novo son absolutamente superiores a los de Vasconcelos. Y en ese sentido es una materia fundamental que toma Carlos y una materia en la que reflexionó mucho y trabajó mucho. Amor Perdido es del 77 Sí. y Lo Marginal en el Centro es del 2000. Entonces yo recuerdo mucho que en esos años siempre le hacíamos bromas de que, sí, claro, el libro de Novo, el libro de Novo que ya vendrá, sí, claro, el libro de Novo. Y bueno, ya era un choteo, ¿no? Pero justo nunca pensamos que realmente iba a terminar con un libro, y además un libro que iba a decir tantas cosas originales y diferentes de lo que ya había dicho en Novo, ¿no? Sí. Y tantas cosas, quiero insistir, de él, es decir, Sí. está siempre hablando de ese intelectual que en el que pudo caer en algún momento y cómo no caer en eso, cómo rechazar finalmente las seducciones del poder, las seducciones del placer, las seducciones de estar siempre como en la cámara, ¿no? Entonces creo que por eso es un libro que también es una pequeña confesión. A Carlos le dolía mucho ver el último Novo como que había defraudado su talento, ¿no? Y cómo Novo se sentía tan defraudado de su talento, aun cuando podía hacer todo. Recupera algunas declaraciones de Novo donde dice, pues yo domino el idioma, soy uno de los mejores escritores, me dice Dolores que haga guiones de cine porque ganaría más dinero, me dicen que haga novelas, pero en realidad yo me siento bien escribiendo pues estas notas como para el mañana, en donde no tengo mayor compromiso intelectual y tengo tanto tiempo y saco tanto dinero. Entonces, esa parte que toma Carlos de los últimos días de Novo, creo que le duelen mucho y piensa mucho él en sí mismo. Sí. Y yo creo que él piensa en no defraudar ese talento y no defraudar una serie de principios que lo hicieron diferente a la generación de contemporáneos. La generación de contemporáneos, él la tipifica muy bien, tiene una definición ante la Revolución Mexicana, porque la Revolución Mexicana es el gran ámbito que define el mundo intelectual y cultural en el que ellos se desarrollan. Sin embargo, ellos se mueven dentro del ámbito de la Revolución Mexicana, auténticamente apoyan la Revolución Mexicana, jamás escriben contra la Revolución Mexicana, jamás escriben contra México, y claro, tienen una posición cómoda porque en el mundo que describe Novo, el mundo cerrado, chiquito de la Escuela Nacional Preparatoria, Sí. las élites se encuentran. Claro. Sí, son las mismas personas que van a tomar el poder económico y el poder político, no tienen mayor conflicto, ¿sí? Sin embargo, el mundo que le toca vivir a Carlos ya es un mundo de conflictos. Él comienza con el movimiento magisterial de Otón Salazar, Sí. integrándose, luego se mete al movimiento de Demetrio Vallejo, ve las golpizas, ve la represión, ve los encarcelamientos, ve el ejército entrando por primera vez a Ciudad Universitaria, la toma de las escuelas, ve el cinismo de la clase política que se va perfilando, la corrupción que se va fortaleciendo, y es otro México, es el México que se está masificando y que terminará en la gran crisis del 68, cuando una generación está pidiendo el poder y se le dice no, de ninguna manera.